Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Les saludamos como cada semana mis compañeros. Lilia Arellano, Lilia, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches. Con el gusto de verte como cada semana. Y fíjate que sorprendida porque dicen mis hijas que aguantas el close-up, pero sensacional. ¿Ah, sí? Sí. Algo estás haciendo, Paco. Si yo no te viera todos los días, diría que te estás dando una estiradita. Pues y no sí. de pata. Te ves sano. No toquemos madera. A ver, ahorita buscamos una madera. También está con nosotros Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. ¿No está tu hermano así como yo digo? Bueno, como dicen mis hijas que se ve. Yo Sí, como sí. lo veo diario, no me meto nada. Pues yo siempre lo he visto. Luego te doy el secreto. No, yo estoy bien así. Ah, bueno. Pregúntale a tu invitado. Nuestro invitado esta noche nos da muchísimo gusto y es un honor para nosotros recibir al abogado Raúl Plasencia. Usted lo conoce. Raúl Plasencia fue hasta hace poco, un par de años, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente atiende su despacho, pero también es docente. Él da clases de materias jurídicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, el famoso ITAM. Muy buenas noches, Raúl. Gracias, Paco. Buenas noches, Lidia, buenas noches, Claudia. Con gusto estar aquí con ustedes. Al contrario. Inmiscuido todo el tiempo en temas jurídicos, en temas penales, de defensa de los derechos humanos. Ahora mismo se discute el nombramiento del fiscal general. La Cámara de Diputados hace un par de semanas pospuso el dictamen, aprobar el dictamen, que cambiaría lo que venía en la ley original, que el fiscal sería prácticamente quien fungiera como Procurador General de la República al momento que se dé el nombramiento. ¿Hay relevancia en estas discusiones entre los partidos políticos que se han adueñado de la voluntad de los mexicanos? Mira, Paco, me parece a mí que el tema de la Procuración de Justicia es uno de los más importantes para nuestro país y sobre todo para cualquier sociedad. Si se está investigando esa gama de delitos extremadamente graves que lastiman a las personas, que lastiman a la sociedad, si se está deteniendo realmente a los responsables de esos delitos, a los delincuentes, para brindar mayor seguridad, creo que eso es de la mayor importancia. Pero también debe tomarse con la mayor importancia el cómo fortalecer a una institución para que cumpla con su función. Yo creo que hay que partir de la base de que los servidores públicos son temporales, como son las personas. Las instituciones permanecen por siempre. Y si no se tiene el cuidado de fortalecer una institución con sus procedimientos, con sus recursos, con su marco legal, con el objetivo de que pueda cumplir de la mayor y mejor manera con la función que tiene encomendada, entonces se corre el grave peligro de que, cayendo en discusiones de personas, la institución se vaya a la deriva y entonces termine ganando en un punto como estos la delincuencia y perdiendo la sociedad, además de la institución. De tal manera que en este debate que se dio en los últimos días a propósito de esta manera de cómo podría llegar una persona a la titularidad de una institución tan importante como lo es la Procuraduría General de la República, o como lo será la Fiscalía también General de la República, creo que es una discusión que debería estar más bien orientada hacia cómo lograr que se cumpla de mayor y mejor manera con la función que tiene tan importante esta institución. Si no ese es el caso, Paco, quizás corremos el gravísimo peligro de que entre en operación la Fiscalía, se designa a quien deseen designar, que finalmente en términos del Congreso de la Unión, sea diputados, senadores, van a designar a quien estimen conveniente con el tema de cuotas y de mayorías partidistas, entendiendo que así podrán designar a quien cumpla
o no cumpla con el perfil. Eso ha pasado desde hace muchos años y seguirá pasando lamentablemente en nuestro país. Pero lo que no debe seguir pasando es permitir que una institución no funcione, continúe sin operar, porque entonces sí perdemos todos. A mí con esta exposición que acabas de hacer, 3 interrogantes, Santa. 1. Estos señores que son los que establecerían las bases de esta institución, ¿han pensado siquiera en su apellido, en la trascendencia de su nombre, en lo que significan para sus familias, para la sociedad misma? Me parece que no, si no, no habría tanto delincuente. Entre ellos mismos, tanto saqueador, tanto abusador. Entonces, ¿están realmente capacitados para darle fortaleza a una institución? Cuando no pueden ni siquiera con su propio nombre. 1. 2. Se debe aceptar que, como mencionas, pues las cuotas partidistas y todo esto que pues así ha sucedido, entonces pues tiene que seguir sucediendo. Tenemos que aceptarlo así, tácitamente, sin mayor cuestionamiento. ¿Es eso lo correcto? Y tercero, al principio mencionabas que bueno, hay que ver si se está procurando la justicia, si hay mafiosos detenidos. Pues no hay. No hay ni siquiera los de cuello blanco. Entonces, si no se está cumpliendo esta función, el personaje al que se está nombrando, al señor Raúl Cervantes, pues no puede, simplemente no puede. Entonces, ¿por qué insistir en llevarlo a una posición que ya está probado y comprobado que no puede? Y que además tampoco ha hecho absolutamente nada por adecuar a todos los funcionarios de esa dependencia de la PGR ahora al nuevo sistema de justicia penal. No hay ni capacitación, no hay nada. Entonces, estamos frente a otra farsa, se me antoja, ¿no? A un cambio de nombre bajo las mismas vicios, errores, carencias de siempre y con los mismos de siempre, con los pasados y las colas de siempre. ¿O qué pasa ahí? Yo te diría que sin duda que estamos ante una situación de gran importancia y relevancia. Cuando se decide transformar una institución, vamos a decirlo de manera más clara, desaparecer una institución y generar una nueva, hay que pensar y preguntarnos aspectos como el que tú comentabas. Número 1, ¿quiénes van a elegir y con qué calidad se va a elegir? Porque cuando se empieza a denostar a la persona en su nombre, en su imagen, a quien sea, que resulte sea el fiscal actual, el procurador actual o el que resulte, creo que es muy importante partir de la base de quién lo hace y con qué tipo de fundamentos lo está haciendo. Sí, perdona, yo me refería a que tú hiciste un planteamiento muy serio sobre la existencia y la duración de las instituciones que van más allá de la vida humana, de los 40 o 50, pero yo me refería también no solamente al caso del fiscal, sino quienes establecen las reglas para el establecimiento de esas instituciones no piensan ni siquiera en su apellido. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, entonces, ¿cómo les podemos pedir que hagan algo de lo cual pues no les representa ninguna ambición de logro, nada? En estos momentos, ¿quién de los personajes que conocemos piensa en su paso por la historia del país? ¿Quién? Sin duda. Sí, yo creo que ahí hay un punto muy importante, Lida, porque si revisamos la historia de la Procuraduría General de la República, podremos percatarnos que durante más de 100 años, muy pocos, solo 4 procuradores generales de la República terminaron su periodo de 6 años. Los demás estuvieron entre 2 y 3 años. Y todos, por una u otra circunstancia, tuvieron que salir. Si además no tomamos en cuenta que esa institución cuenta no solamente con un titular, cuenta con cerca de 10,000 personas que trabajan en la misma y que día a día y de manera cotidiana están tratando de hacer, algunos, muchos, su mejor esfuerzo por salir adelante, y habrá otros que seguramente se aprovechan de este tipo de situaciones para sacar algún beneficio indebido o bien estar involucrados en el tema de la corrupción. Sí, yo creo que tiene que pensarse de sobremanera, sustancialmente, si lo que se busca y lo que se quiere es una mejor institución, más eficiente,
que brinde mayor seguridad, mayor protección, que procure debidamente justicia hacia toda la sociedad, o si lo que se busca simplemente es un ámbito de influencia, de control, para continuar con lo mismo que ha sucedido hasta ahora y que se ha presentado particularmente de manera muy delicada los últimos años, una institución que no logra avanzar, que no logra abatir la delincuencia, que no alcanza a reflejar o ver reflejado un desempeño que permita con toda claridad suponer que el nivel de delincuencia, el nivel de delincuentes va a reducirse sustancialmente. Por ello creo que sí es muy importante que en un diseño que se haga de la institución, cualquiera que esto sea, número uno, no se pretenda borrar todo así de tajo, es decir, cambiemos todo, porque eso sabemos que eso no es posible. Habrá prácticas, servidores públicos que estarán ahí, que continuarán durante mucho tiempo laborando en la propia institución, de tal manera que creo que es fundamental que cualquier diseño, el que se proponga, parte de la base de un nuevo esquema de rendición de cuentas, Lidia, que así lo he planteado yo desde hace algunos años. Una rendición de cuentas en términos de desempeño efectivo, desempeño eficiente, poder medir y decir, a ver, si está incrementándose el crimen organizado en alguna parte del país, el porqué de ello. ¿Por qué si existen instituciones con recursos, con personal, con un marco jurídico, por qué continúa el mismo? Si hay cada vez más narcotienditas, ¿verdad? O estas noticias que nos sorprenden frecuentemente, que se van extendiendo las tienditas que se dedican a vender drogas. ¿Qué está pasando con la prevención, con la investigación, con la detención de los delincuentes? Creo que todo esto tiene que ponerse sobre la mesa más allá de intereses personales ante esta designación o cualquiera otra que resulte. ¿No será que lo que ponen sobre la mesa es un brazo para seguir extendiendo su manto de impunidad? No es parte de un blindaje, no es lo que la sociedad está rechazando, que no tiene nada más que ver con esta delincuencia organizada, porque pues ya vimos que está detrás del escritorio y frente al escritorio, ¿no? O sea, ambas son delincuencias organizadas y muy bien organizadas. ¿No es esto, ese cambio, ese nombre? Porque por lo demás, por desgracia, las bandas, los delincuentes, las mafias, de quienes se juegan el pellejo en su actuación, porque estos no se la juegan, están tranquilitos, está ganando terreno. Lamentablemente sí. Vamos a una pequeña pausa, Lilia, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
Qué bueno que sigue en sintonía de Reporte 10. Claudia, tú tienes un planteamiento que querías hacerle al doctor. Así es, Francisco, gracias. Respecto a lo que ponía Lilia sobre la mesa, de este asunto de cuotas partidistas y de que parecía que pues no había nada que hacer porque se cubrían unos a los otros. Y la cuestión, doctor Plasencia, que usted comentaba precisamente de cómo era el manejo de las instituciones en este caso de la PGR, de la Procuraduría General de la República, pues yo advierto que la designación de un fiscal incluso está sobre el problema que hay con las instituciones, ¿no? La corrupción que hay arriba, la corrupción que hay en medio, la corrupción, la impunidad que hay a todos los niveles. Y que yo me he puesto a pensar lo que ha pasado a través de la historia, que independientemente del hombre que esté en el nivel de dirección, de administración, pues pareciera que todo lleva un rumbo desordenado, ¿no? Y cada quien trae agua a su molino cuando tiene un puesto de poder, ¿no? Efectivamente, Claudia, yo creo que en esta parte tenemos que partir de una base muy clara y conocida, yo creo que por amplio sector de la sociedad. Las instancias de procuración de justicia suelen ser muy proclives, número uno, al tema de la corrupción. Pero la corrupción que está ahí no solamente en una superestructura, sino particularmente hacia abajo. Así esas personas, muchas, así como hay buenos servidores públicos, hay otros que protegen la delincuencia, que buscan sacar provecho de la propia institución y por otra parte que abonan a la impunidad. De tal manera que una institución en la cual subyace la corrupción y subyace también la impunidad, y no en la superestructura, sino en lo que mueve la institución. La persona que de a pie, que está ahí directamente atendiendo a quien es víctima de un delito, quien tiene que llevar a cabo un operativo, quien debería estar investigando día a día la comisión de delitos y que no siempre lo hace de manera adecuada. ¿Cómo lograr acabar con ese tipo de fallas, de lastres que continúan en este tipo de instituciones? Se han hecho esfuerzos y cada vez que llega un titular de una procuraduría, lo primero que dice es que va a acabar con la corrupción y va a acabar con la impunidad. Y es el discurso que hemos escuchado por lo menos el último medio siglo. Los últimos 10 procuradores han llegado y todos han dicho exactamente lo mismo. Y la corrupción no solamente no ha terminado, sino que continúa ahí. Parecería solo, desde un punto de vista de percepción social, que se incrementa. La impunidad no solamente no se ha abatido, sino que en términos reales se ha magnificado, ha crecido sustancialmente, y esto es algo que nos debe dejar una clara lección. Una sola persona no está en condición de acabar con todo esto. Sí, de irlo orientando y tomando medidas que a mediano y largo plazo permitan suponer que esto se va a abatir. Por eso me parece que sí tenemos que partir de una base muy clara. Si se cometen en este país un número determinado de delitos federales al año, ¿cuántos de estos delitos federales terminan con investigaciones completas, imparciales? Y lo más importante, ¿cuántos de estos delincuentes se encuentran en prisión enfrentando responsabilidades? Cuando uno descubre que en este momento, Lilia, Paco, Claudia, existen solamente cerca de 40,000 delincuentes acusados de delitos federales en todas las cárceles del país. Solo 40,000. Porque los han abatido. Como dicen, el eufemismo que emplean ahora para decir, los han asesinado. Pero hay tal cantidad de delitos, Paco, que resulta sorprendente que el nivel de detenidos, de procesados, de condenados, que además no fueron detenidos los últimos 5 años. Estos son, dijéramos, todos los que se encuentran en todas las cárceles del país, cerca de 40,000.
En un país en el que, a decir de cifras del INEGI, se consuman entre 30 y 35 millones de delitos al año, solamente este porcentaje tan reducido, esto nos habla de un margen de impunidad sumamente alto. Hace algunos años aludíamos a que estábamos entre el 90 y 95% de niveles de impunidad. Se ha incrementado esto y estamos hoy ante cerca de un 99% de impunidad de delitos en el ámbito general. No se investigan, no terminan con la detención del responsable, y esto es lo que explica, que no justifica, el por qué observamos, por ejemplo, grupos de autodefensa en una parte de la República, en otra parte, gentes armadas enfrentando a la autoridad en el norte, en el centro y en el sur de la República, que se hayan extendido sorprendentemente y que hasta los periodistas ya publiquen abiertamente que hay 20,000 tienditas que se dedican a vender drogas en esta Ciudad de México y que no pase nada. Y que las ubiquen además. Y que las ubiquen. La gran pregunta es si lo pudo ubicar, identificar un periodista con sus recursos muy limitados, ¿verdad? Una grabadora, una cámara fotográfica, una pluma y un cuaderno, un lápiz y un cuaderno. ¿Cuál será, en todo caso, la labor que está haciendo la autoridad encargada de investigar estos delitos, que aquí sí son federales, porque aquel que dijera es que vender narcóticos es delito del foro común? Creo que hay que distinguir claramente entre el ámbito común, el ámbito federal, y aquella explicación que nos daba Vicente Fox en su momento del narcomenudeo, que sería delito local. Pues hay que también estar conscientes de que a los narcomenudistas hay un narcomayorista que es el que los surte, y lamentablemente hoy por hoy 20,000 narcotienditas, a decir de lo que apareció en las noticias, que seguramente debe ser cierto, y seguramente unos tantos más narcomayoristas que están controlando este negocio, no solamente en la Ciudad de México, sino en grandes partes de la República, y que están impunemente haciendo su trabajo sin que nadie los moleste. Yo tengo la impresión de que este siglo XXI comenzó con el auge de la delincuencia. Y creo que una buena razón para que esto sucediera fueron la falta de controles. Una última transformación, o la más reciente que yo recuerde, de la Procuraduría General de la República, fue cuando, por ahí de 1997, Ernesto Zedillo decide desaparecer la Policía Judicial, que dependía de la Procuraduría General de la República. 5,000 elementos son prácticamente echados a la calle y son sustituidos por militares. Y ahí yo creo que se acabó el control que había, porque buenos o malos, corruptos o no, esos 5,000 policías judiciales que había para todo el país mantenían cierto orden. Pero cuando se militariza la Procuraduría General de la República, cuando llega un general Álvarez Nara como director de la Policía Judicial Federal y trae con él a otros 5,000 soldados, pero lo primero que pasa casi es anecdótico. Los vehículos que tenía la Policía Judicial, de los 500 vehículos que tenía, 498 fueron chocados en el primer mes. Esto es para la anécdota. Pero a partir de ahí se perdieron todos los controles que había sobre la delincuencia, porque en sus propias memorias, Fouché, el gran policía francés de la Revolución, hablaba de que al crimen no se le puede acabar, pero sí se le puede controlar. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Y cuando se le controla, decía Fouché, contribuye a la seguridad del Estado. Hoy creo que hay controles sobre la delincuencia. No existirían tantos cárteles, no existiría tanta delincuencia si no tributaran, ya no a la seguridad del Estado, sino a los bolsillos de policías, políticos, alcaldes, gobernadores y más arriba, por supuesto. Ahí se comenzó a perder la gobernabilidad en el caso de la Procuración de Justicia. Fíjate, Pablo, que en efecto, a partir de principios de la década de los 90 surgió este fenómeno con mucho mayor presencia en términos públicos en la sociedad. De hecho, la reforma a la Constitución de 1993 introduce el concepto de delincuencia organizada, y en su momento se nos decía, hace ya casi 25 años, que con esta reforma se podría abatir, o más bien luchar de mayor manera en contra de la delincuencia organizada. No solamente no se logró contener y controlar la delincuencia organizada en los últimos 25 años, sino que resulta muy claro que esta creció exponencialmente al extremo
de hoy por hoy tener controles muy claros en amplias regiones del país. Ejemplo concreto, Tamaulipas. Y ni qué decir del estado de Guerrero, Sinaloa y otros estados de la República en donde ha ido incrementándose y sobre todo actuando de una manera cada vez más abierta. Colima, que tiene un alto índice de homicidios. De tal manera que no debemos de perder de vista que estos delincuentes en los últimos 25 años se fueron profesionalizando cada vez más, desarrollando mayores estrategias para poder operar su negocio, el negocio de la delincuencia, y lo que no sucedió en los últimos 25 años fue profesionalizar y subir de nivel el tema de la procuración de justicia. Así de que nos quedamos todavía con una serie de deficiencias en la procuración de justicia de 50, 100 años atrás, con el mismo personal, cambiándoles la denominación, cargándoles más trabajo, colocándolos en la situación de tener que enfrentar a una delincuencia cada vez más profesional, más desarrollada, con más recursos y también que fue extendiendo sus tentáculos, sus redes, para corroer a las propias instituciones. Si no se cuida esa parte, y si no se empieza a trabajar de manera seria, fortaleciendo las instituciones, y por el contrario, lo que se hace es lastimarlas, debilitarlas, el único que gana es precisamente el lado contrario, la delincuencia organizada, que sí está preparada, sí ha avanzado, sí se ha desarrollado, sí cuenta con recursos económicos ilimitados, sí cuenta con redes de información importantísimas, sí cuenta con un poder corruptor inmenso para llegar a cualquier institución y a cualquier nivel en un momento determinado, y lo hemos visto con estas investigaciones donde involucran a servidores públicos de altísimo nivel en diversos nexos con el crimen organizado. En ese orden de ideas, sí se necesita tomar en cuenta que hay un factor fundamental para luchar contra la delincuencia y lograr que la procuración de justicia avance, y es el factor humano. Personal debidamente capacitado, profesionalizado, con los recursos suficientes, pero además con una continuidad en las políticas de procuración de justicia suficientes para poder enfrentar a este fenómeno tan complejo. Imaginemos nada más que cuando Vicente Fox Quesada, hace 4 sexenios, decidieron transformar la Policía Judicial en una agencia federal de investigaciones, y se invirtieron varios miles de millones de pesos en esa agencia federal de investigaciones. Posteriormente, en el sexenio siguiente, inmediato, posterior, se decidió desaparecer la agencia federal de investigaciones. ¿Por el mismo creador? Y enviarla a la Secretaría de Seguridad Pública creada por ese sexenio. Bueno, iniciando este sexenio, se decide en buena medida desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y fortalecer otra vez una policía en la Procuración de Justicia. 18 años en 3 sexenios, perdidos, en donde hay una situación totalmente desorientada, desviada en materia de procuración de justicia. ¿Cómo no entender y explicar que las cosas no estén funcionando? Trato de fortalecer una policía, luego la desaparezco, luego desaparezco esa entidad que buscaba estar muy consolidada, y ahora tratamos de nueva cuenta de fortalecer en ese sexenio la procuración de justicia, y antes de que termine el sexenio desaparecemos la procuraduría y creamos una nueva fiscalía. A ver qué ocurrencia tiene para el próximo sexenio. Y yo te sexenio. preguntaría, ¿ese es el respeto de instituciones? Esa es Ninguno de estos que han estado ahí, entonces ha sentido el menor respeto por una institución, Y luego se al quejan grado de tal quién. que pueden dar estos bandazos, ¿no? Y luego se quejan de quien manda el diablo a las instituciones. ¿Nos permite? Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Estos 18 años que mencionas antes del corte, en la vida de cualquier ser humano son definitivos, porque son los que te trasladan incluso a la etapa de madurez o de madurez a vejez. Pero no son solamente estos 18 años. Siquiera hemos aclarado el crimen de Colosio. ¿Cuántos expedientes tenemos en un archivo que ya nadie toca? Ni siquiera la oposición, cuando esclarecer cualquiera de ellos les llevaría a un buen puntaje en cuanto a una impartición de justicia, en cuanto a un cambio en materia de investigación, qué sé yo. No se ha hecho nada. Seguimos con una verdad histórica sobre estos 43 muchachos. Se sigue debatiendo si hay tortura o no hay tortura cuando hay decenas ya de mexicanos que han recibido este calificativo del tratado de ¿qué? ¿El que se refiere a la tortura? El protocolo de Estambul. Bueno, volvemos a la pregunta anterior. Todos estos, empezando por el propio presidente de la República, por el titular del Ejecutivo Federal, llámese como se llame, y del partido que sea, ¿han sentido respeto por alguna institución? ¿Lo han sentido los magistrados presidentes del Tribunal Superior de Justicia dando ejemplos de no proporcionar ni la pensión de su familia? ¿De la Suprema Corte? De la Suprema Corte, perdón, sí. De no dar ni estas pensiones. ¿Qué institución se salva del lodazal en el que quienes las heredaron las han hundido? Yo te diría que, decía yo que había 4 sexenios, y el sexenio previo es precisamente el sexenio de Ernesto Zedillo. Y en ese sexenio se dio una reforma en materia de justicia importantísima. Zedillo, como presidente de la República, decidió en buena medida retirar a todos los ministros de la Suprema Corte y conformar una Suprema Corte. Creo que en 25 años el Poder Judicial de la Federación tomó un buen camino y es indudable que hoy por hoy tiene una estructura, operación muy distinta de la que tenía hace 25 años y muy diferenciada de la que presentan los poderes judiciales en los estados. Se había previsto hace un cuarto de siglo que también esta reforma se diera en la Procuración de Justicia en el ámbito policial. ¿Recordarán ustedes la creación de la Policía Federal Preventiva? Precisamente con la idea de que hubiese una policía federal que pudiese algún día funcionar de manera adecuada en un cuarto de siglo. Pasó el cuarto de siglo y esta policía sigue sin poder operar para enfrentar de manera adecuada y coordinada un fenómeno como la delincuencia organizada. Si hay ejemplos claros, yo lo pondría en términos del Poder Judicial de la Federación, una transformación no absoluta, falta mucho todavía por hacerse, pero es muy distinta a la justicia federal que había en 1994 de la que hay ahora, inclusive hasta recursos humanos y materiales. No, de esos es un montón, de esos sí han crecido exponencialmente, sobran. Ya no hay carencias en materia de recursos materiales y la justicia se palpa distinta.
pero en materia de... No, yo creo que la injusticia la palmamos distinta, porque procuración de justicia certera no hay. Yo sigo viendo que hay línea a los señores ministros de la Corte. Sigo viendo a una Corte que obedece... Corte de Justicia, que es como yo escribo que es la Corte de Justicia. Sí, sigo viendo ministros que agarran la línea que les tiran desde el Ejecutivo. Sigo viendo una Corte que responde más a los intereses de los poderosos que de la sociedad. A lo mejor, teóricamente sí, la Corte ha cambiado, son menos ministros, etcétera, pero la Corte de Justicia sigue siendo muy corta de justicia. Quise utilizar el ejemplo, Paco, solamente para referir cómo sí se lograron algunos avances. No quiero tampoco decir que está resuelto ya el tema de la justicia en el país, todavía hay fallas, vicios que observamos en un sinnúmero de casos. Pero si bien es cierto que avanzó la justicia federal en términos de tribunales, se quedó muy rezagada la Procuración de Justicia. Y entonces vemos a la Procuración de Justicia pues en estos zigzagueos, aparentes avances, cuando son reales retrocesos. Y esto explica entonces por qué una buena cantidad de investigaciones que cuando se logran poner en conocimiento de los tribunales se caen las mismas porque están mal estructuradas. Y esto parte de la base de esto que comentaba. Por una parte, tratar de avanzar y luego retroceder, fortalecer la investigación que la hacen los policías, los detectives, los expertos en la materia, y que creamos instituciones, destruimos instituciones. Hoy estamos ante un paso importantísimo en la materia. Se está pensando en transformar toda la Procuración de Justicia en el país, no solamente la federal, porque la reforma transformando la Procuraduría en Fiscalía General de la República va a impactar en todos los estados y pudiéramos correr el riesgo de un grave retroceso, de un estancamiento en donde los delincuentes sean los que de nueva cuenta ganan y la sociedad perdamos. Doctor, pero la forma de impartir justicia en México a través de los años, hablamos de si vamos para adelante, vamos para atrás, si la institución y sus funcionarios tienen conocimiento de cómo hacerlo, de si están coludidas o no con el crimen, pero creo que también hay que ver pues cómo ha avanzado la descomposición social en México, ¿no? Y que esto de alguna manera, bueno, pues se refleja también en estos, a veces, voy para acá, voy para allá, de cómo impartir justicia en México, ¿no? ¿Cómo se siente esta parte? ¿Cómo usted cree que se siente esta parte respecto a que en lugar de que nuestros jóvenes pues sean profesionistas, sean productivos, no todos tienen que ser, cursar una profesión, ser universitarios, pero sí ser productivos, y más bien pareciera que todos pues van a terminar ejerciendo alguna cuestión ilegal, ¿no? ¿Qué pasa con cómo se sienten respaldados en esta inacción de parte del Estado? Fíjate, Claudia, que es un tema muy importante y muy vinculado con lo que platicamos ahora con Lilia, porque en efecto, si la impunidad se incrementa, si esa subcultura, no cultura, esa subcultura de la ilegalidad con impunidad, que permite que algunos conciban que es más fácil vivir al margen de la ley que dentro de la legalidad, y que de hecho se vea reafirmada con la labor de algunas instituciones, creo que sí se va generando un mensaje muy equivocado hacia la sociedad en general. Si las instituciones no cumplen con su función, si ante los grandes escándalos la justicia no logra imperar para resolverlos, si el trato no es igualitario para todo aquel que comete un delito, si una persona comete un delito y el delito evidentemente es de esos en donde no hay manera de que reciba alguna protección, se va a la cárcel por una larga temporada. O bien, si no ha cometido delito alguno, pero se le pretende imputar la comisión de un delito, lamentablemente termina en prisión. Y por otro lado, aquellos grandes delitos que hoy por hoy observamos, que no se investigan y no terminan con los verdaderos responsables en la cárcel, creo que se envían mensajes equivocados y contradictorios. El poder puede lograr proteger la comisión de delitos y generar impunidad. Claro. Y la injusticia subyace ahí para los grandes sectores de la sociedad. Mensajes muy, muy verdaderamente peligrosos para una sociedad
porque entonces parecería que se alienta la cultura de la ilegalidad, de lo informal, de la corrupción y de la impunidad, en lugar de alentar la cultura de respeto a la ley, de fortalecimiento a las instituciones y particularmente de que sumemos todos para un mayor y mejor desarrollo del país. Creo que esa es la parte extremadamente peligrosa. Cuando la impunidad está ahí, rondando el 99% de esos 35 millones de delitos que se cometen al año, y la sociedad percibe que se pueden cometer delitos y que no va a pasar absolutamente nada, salvo que haya consigna por parte de alguna autoridad o algún responsable de la Procuración de Justicia, eso es terriblemente peligroso. Un preso político. Un preso político, un preso por consigna, una investigación que sí avanza rápidamente cuando quiero que avance y no avanza de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, aunque se trate de delitos extremadamente graves. ¿Por qué? Porque tengo el control y la decisión de hacerlo. Eso es muy peligroso. Eso está pasando, ¿eh? Y eso pasa. En los últimos días, por ejemplo, hay un clamor popular porque se castiga a los responsables de la pésima construcción del llamado Paso Express en Cuernavaca. Hay un clamor de toda la sociedad porque se castiga a los responsables. Y señalan, entre otros, al responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y hay una protección hacia él. Y lo que vemos es el ejemplo. Bueno, si protegen a este, que es un delincuente evidentemente comprobado, no judicialmente comprobado, pero las evidencias sí lo indican, ¿por qué no puedo hacer yo un delito? ¿Por qué no puedo cometer yo un delito? Ese es el mensaje peligroso hacia la sociedad. Cuando amplios sectores de la sociedad perciben que hay impunidad ante delitos casi evidentes y que hay una persecución casi terrible ante situaciones que a veces ni siquiera son delictivas, pero que hay que actuar simplemente para... Porque reflejan la necesidad surgida de la pobreza. Claro. El primer ejemplo es: yo me robo la elección y a partir de ahí puedo robarme lo que yo quiero. Lo que sé. Porque ya me robé la elección, ya defraudé la voluntad de los electores. ¿Qué mayor robo puede haber que ese? Y de ahí seguimos con lo económico. Y ahí vemos que jalamos para nuestro peculio y para el de nuestro grupo de interés. Porque pues, si nos robo la elección y no nos pasó nada. Si los órganos jurisdiccionales avalaron que me robara la elección, ¿qué justicia? Esa es la parte fundamental de un buen desempeño institucional. Una institución tiene que estar particularmente para resolver problemas de índole social y para beneficiar a la propia sociedad. Cuando esto no funciona así, y el mensaje es otro, se cometen delitos aparentes y sobre todo casi ante los ojos de cualquier miembro de la sociedad y no pasa absolutamente nada, eso es terrible. O bien, cuando pasa algo por otro tipo de motivaciones y no logra uno entender el por qué esta persona está en la cárcel. Te cito un ejemplo nada más de hace algunos años, pero había muchos. Aquellas indígenas que fueron detenidas, Teresa, por haber supuestamente secuestrado a los policías federales, se les cargó todo el peso de las instituciones de la ley para enviarlas a la cárcel y presentarlas como secuestradoras de policías federales. De indefensos policías. De indefensos policías. 3 años después son liberadas. Y la gran pregunta es, ¿y qué sucede con esos grandes delincuentes que abiertamente están cometiendo delitos que lastiman seriamente a la sociedad? Secuestros, homicidios, grandes robos, peculados. Este tema del socavón, por ejemplo, en Cuernavaca. Creo que son los ejemplos claros en donde ante una obra mal hecha, que es evidente, creo que no se requiere una gran explicación técnica para suponer que si se compró una obra de 2,000 millones de pesos y se le hizo un hoyo antes de 90 días, pues estuvo mal hecha. Y si además murieron 2 personas ahí, eso se llama la comisión de un delito por omisión impropia, y alguien debe resolver. Cuando la justicia no actúa de manera adecuada ante una obra mal construida que nos costó 2,000 millones de pesos a los mexicanos, cuando no se actúa ante la muerte injustificable de 2 personas que tuvieron la mala fortuna de ir circulando por ese punto cuando falló la obra de 2,000 millones de pesos y mueren, y no pasa nada. Si ante ese tipo de ejemplos tan graves y tan delicados y tan públicos y de sentido común no pasa nada,
se lastima entonces la vida institucional, porque se va generando una convicción de que no pasará jamás nada ante ese tipo de hechos muy graves, pero si la persona se roba una bicicleta, entonces sí, si lo hace con un poco de violencia, golpeando al que le quitó la bicicleta, se irá unos 15 o 20 años a prisión. Si la persona se introdujo a un supermercado, estas cadenas muy importantes del país que están en cada esquina, Que no son del país. o más bien que son de extranjeras, Ubicadas en el país. y se lleva un poco de mercancía, será detenido e inmediatamente estará en la cárcel. Creo que tenemos la justicia penal con los polos invertidos. Se persigue sin piedad y misericordiamente y con todo el peso de la ley a los delincuentes menores, y cuando se cometen delitos extremadamente graves, solo parecería que se toleran, que se permiten, o bien que hay una clara connivencia, Doctor, para que estos se puedan seguir presentando. El que se alienta. pero ahí también hay un problema, porque la Procuración de Justicia, como usted bien dice, no es pareja, pero no es pareja por cuestión económica, ¿no? Claro, por cuestión económica. Hay una porque discriminación económica ahí en esa... Entonces tenemos a la gente más pobre, por un lado, desvalida en la cárcel, pero también aquellos otros que con todo y que tengan recursos económicos por la consigna política, se encuentran detenidos. Sí, pero si tienen un despacho de abogados que tiene relaciones, hay convencimiento, diálogo y acuerdo. Claro. Pero la regla general... Si el abogado estudió con el presidente, pues imagínate. Más. La regla general en materia de justicia penal en este país es muy clara. De los 233,000 internos que hay en este momento en la cárcel, el 90% son personas que no cuentan ni con el poder económico ni con el poder político como para poderse haber protegido o cobijado de la corrupción o bien de algún tipo de Y favor. para eso basta con pasar frente a cualquier reclusorio y ver la condición económica de quienes están en las filas esperando ver a su familiar, a su Los detenido. pobres, generalmente los pobres. Y algún porcentaje también de algunos que en todo caso tienen recursos económicos, pero mínimo el porcentaje. Pero- la inmensa mayoría, los pobres e indefensos. Doctor, qué gusto. Muchas gracias. Igualmente. Hemos aprendido cuestiones que creíamos ya conocer y íbamos a platicar del nuevo sistema de justicia penal. ¿Habrá oportunidad Pero, de platicar? por favor, lo invitaremos pronto. Y de una nueva institución de estas que tanto defiende, de la Fiscalía Anticorrupción. Que esperemos que pueda surgir fuerte y sobre todo cumpliendo con su función y no resulte más de lo mismo en estos últimos ¿Le 25 puedo dar años rápido que el no funciona. antecedente del fiscal anticorrupción de Por Quintana favor. Roo? Si van a hacer esta institución con antecedentes como el nombrar a una persona que ya estuvo durante casi 3 sexenios trabajando en la auditoría, y sus declaraciones giran en torno a descubrí varias anomalías en el sexenio del licenciado Félix Arturo González Canto, en el de Roberto Borge, pero solamente pude hacer algunas observaciones sin importancia porque iba a perder mi trabajo y es el único que tengo. Imagínense, pues, que Y ese renuncie es el mejor. nuevo fiscal. Mejor que se vaya, ¿no? Bueno, pues Así lo aprobado necesitamos. por los diputados locales, por quienes conformaron las alianzas del cambio y por unanimidad. Entonces, nada más tiene la culpa el indio o el que lo hace compadre. Yo creo que ahí el refrán queda muy claro, ¿verdad? Y yo creo que gente con argumentos de esos son de los que tenemos que pedirles que amablemente se separen del cargo o obligarlos a que se vayan y poder alguien que vaya a cumplir con la función. Pues no, ahí están ese auditor y ahí viene cabalgando el fiscal anticorrupción con las mismas características y será una mujer, por desgracia. Qué terrible. El cambio. El cambio. Muchísimas gracias, doctor Raúl Plasencia. Gracias. Gracias, Lilia Gracias. Villano. Gracias, claro. Claudia. Al contrario, gracias, muy buenas noches. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito a que la próxima semana también nos sintonice, misma hora, mismo espacio. Soy Francisco Rodríguez, le deseo como siempre buenas gracias, muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.